Hace cosa de 15 años aproximadamente, una compañera de trabajo, que entonces era una de mis mejores amigas, me hizo un comentario que no voy a olvidar en la vida. A día de hoy lo cuento como una anécdota, incluso me río de ello, porque claro, lo tengo trabajado y lo tengo superado. Pero en aquel momento me dolió muchísimo y os puedo asegurar que me hundió en la miseria durante muchos días. El comentario fue el siguiente: nunca en mi vida he conocido a una persona con un nivel de autoestima tan bajo como el tuyo. Y además terminó la frase como con una sonrisilla entre el sarcasmo y la ironía. Esta chica en sí no era mala persona, no es que la esté justificando, pero es verdad. Pero sí que es verdad que es una persona con cero inteligencia emocional y con cero tacto en la palabra. Es como las típicas personas que no tienen filtro. Era o es Sagitario, perdonad, iba a decir, mira que justificar ese tipo de acciones con el horóscopo, pero Sagitario es un signo que se caracteriza por ser extremadamente directo y extremadamente sincero. Es ese tipo de personas que no tienen filtro y que piensan en voz alta, ¿no? Que te pueden decir, es que es lo que veo o es que es lo que pienso, porque, bueno, pues su esencia en sí es esa, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con los comentarios que hacemos, ¿vale? Y las cosas que decimos a los demás, que está bien la crítica constructiva, pero a veces es necesario tener un poco de tacto, porque aunque hay personas a lo mejor que sepan darle la vuelta a estas situaciones, luego hay otras personas que a lo mejor este tipo de comentarios les acarrean una depresión profunda, o les acarrean meterse en adicciones, o les acarrean hacer una locura, ¿no? ¿Cuántos adolescentes, porque les hayan dicho gordos, feos, tontos o lo que sea, no han terminado suicidándose, por ejemplo, porque a lo mejor no tienen la suficiente fortaleza mental, y para ellos es muy importante que la gente de su entorno tenga un buen concepto de ellos, o que los aprecien y los quieran, ¿no? Y este tipo de palabras y comentarios hay que tener muchísimo cuidado con ellas. ¿Sabéis por qué me dolió tanto que me hiciera este comentario? Porque era verdad, porque lo que me estaba diciendo era verdad, porque yo tenía la autoestima completamente machacada, yo tenía la autoestima muy por debajo de lo que se puede considerar a lo mejor un nivel de autoestima medio normal, ni siquiera bueno, sino medio normal. Entonces, hay verdades que son muy incómodas y muy dolorosas, ¿vale? Hay gente que se queda ahí estancado, como os digo, y no lo supera, ¿vale? Y entonces, realmente esto le puede generar un trauma. Y hay personas, como en mi caso, yo ya estaba inmersa en temas de autoconocimiento y de crecimiento personal, ¿vale? Entonces, yo decidí ir a terapia. Decidí ir a terapia para trabajar esto, para trabajar el autoestima o el amor propio. Yo soy una persona que a día de hoy, y desde hace tiempo además, reconozco y digo abiertamente que a lo largo de mi vida han sido muchas las veces que he acudido a terapia. Y además lo digo orgullosamente, lo digo conscientemente, porque quiero romper un estigma, ¿vale? Antiguamente, cuando una persona decía que iba a terapia, era como, te miraban así como un poco raro, ¿no? Como, no hay nadie al volante, que diría Ernesto Sevilla. Pero a día de hoy, sobre todo la gente que estamos inmersas en temas de espiritualidad, crecimiento personal, autoconocimiento y todo eso, asociamos la terapia con superación personal, asociamos la terapia con transformación positiva, asociamos la terapia como que nosotros queremos convertirnos en nuestra mejor versión, ¿vale? Que como personas tenemos un potencial o un yo ideal al cual queremos aspirar, y pues vamos a la terapia pues realmente a trabajar esas partes de nosotros mismos que nos están todavía limitando. Vamos a trabajar nuestras sombras, vamos a trabajar nuestros traumas, nuestros programas mentales que no nos dejan avanzar, y todo eso. Es como quien decide, por ejemplo, llevar a un automóvil a un mecánico porque quiere arreglarlo, o llevarlo a algún sitio porque quiere que ese automóvil quiere repararlo, quiere arreglarlo y quiere maquearlo, por ejemplo, para verlo muchísimo más bonito y en mejores condiciones. O cuando una persona, por ejemplo, tiene un hogar y decide a lo mejor contratar a un albañil, a un decorador, porque sabe que esa casa donde pasa tanto tiempo se puede convertir en una cosa mucho más cómoda y más bonita. Contrata a un decorador y pone la casa como mucho más confortable, o contrata a un albañil, a un arquitecto, y hace de esa casa un lugar mucho mejor. No va a pensar en ningún momento que hay algo mal en ese coche o que hay algo mal en esa casa, pero sí que va a pensar que puede mejorarlo, que puede mejorar ese coche o que puede mejorar esa casa. Pues es un claro ejemplo para que veamos que nosotros, ¿vale? Tenemos el potencial de estar mejorándonos constantemente y subir siempre un escalón. Yo creo que no haría falta tener que justificar
a día de hoy estas cosas de esta forma, pero bueno, hay gente todavía que no tiene esto normalizado, ¿no? Y que cuando les dices que vas o has ido a terapia o vas cuando lo necesitas, pues realmente es como que te miran como algo extraño, cuando realmente a lo mejor ellos lo necesitan mucho más que tú, pero simplemente pues hay muchas cosas que han decidido meter debajo de la alfombra y no hacerlas conscientes, y viven un poco en sistemas de relaciones tóxicos o viven con niveles de autoestima más bien bajos. Dicho esto, ¿vale? Pues nada, yo en ese momento decidí ir a terapia para trabajar mi amor propio. Y recuerdo en ese momento, claro, pues tú llegas y tú dices, pues vengo a trabajar esto porque el otro día me hicieron este comentario, a mí me afecta mucho y tal. Siempre hemos dicho que cuando despertamos a la conciencia, ¿no? Y empezamos a evolucionar, y empezamos a, pues eso, a evolucionar y a hacernos conscientes de cosas, debemos empezar a hacernos preguntas, ¿no? Una de las primeras preguntas que debemos hacernos cuando decidimos trabajar o decidamos trabajar en nuestra autoestima o nuestro amor propio es: ¿por qué no me quiero a mí misma? ¿No? ¿Por qué no me quiero? Porque tú ves a un niño de pequeño, la mayoría de los niños de pequeños, tú los ves y transmiten quererse un montón, transmiten seguridad, transmiten amor propio, ¿no? Y sin embargo luego vamos cumpliendo años, llegamos a la adolescencia o llegamos a una edad adulta, te puedo asegurar que llegamos a odiarnos a nosotros mismos, a no aceptarnos, a tener múltiples complejos e inseguridades, ¿no? Entonces te preguntas qué ha pasado por el camino para que cuando tú recuerdas cuando eras niño o niña tenías un buen nivel de autoestima y sin embargo llegas a los 18, a los 20, a los 20 y pico años y sabes que tu nivel de autoestima está completamente machacado. ¿Qué ha pasado por el camino? Vale, esta es una de las primeras preguntas que debemos hacernos. En ese momento yo recuerdo que la terapeuta, uno de los primeros ejercicios que me mandó para empezar a trabajar en mi autoestima fue coger un papel, ¿vale? Una hoja de papel y un boli, me mandó deberes para casa, se puede decir, y tenía que anotarle en un papel 10 cualidades mías, 10 características o 10 virtudes mías que me gustaran de mí misma y que yo viera que eran cosas positivas dentro de mí misma. Y ese fue el primer ejercicio que me mandó. Entonces yo recuerdo que me fui a casa, ¿vale? En ese momento vivía compartiendo piso y tenía un compañero de piso con el que me llevaba muy bien y teníamos buena relación y además yo sentía que él me tenía bastante aprecio. Os puedo asegurar que no fui capaz de apuntar más de 3 cualidades sobre mí, más de 3 virtudes, más de 3 cosas positivas. O sea, no era capaz. Estaba en un momento en que me costaba mucho ver cosas positivas en mí misma. Veía muchísimos defectos, veía muchísimas cosas negativas y me costaba muchísimo centrarme en las cosas positivas. Entonces recurrí a mi amigo y le pedí ayuda. Le dije, por favor, digo, tú que me conoces un poco, me ha mandado este ejercicio la terapeuta, ¿me puedes decir desde fuera, objetivamente, siendo sincero, qué cosas ves de mí positivas? Porque me está costando mucho rellenar esta lista. Y me dijo, pero Rosana, claro que tienes un montón de cosas positivas. Incluso cuando yo me hacía ese comentario, pensaba que me lo hacía como para hacerme sentir mejor, ¿sabes? Pero que en realidad él pensaba como yo y pensaba que no tenía muchas cosas positivas. Y bueno, pues no sé, creo que en ese momento me dijo que era una persona empática y que tenía buen corazón y que era bondadosa y que era una persona sensible y que son buenas cualidades. Bueno, creo que me quedé un poco con esta, pero fuera de allí, fuera de eso, me costaba muchísimo ver más allá, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de por qué no nos amamos a nosotros mismos y qué pasa en el camino, en la infancia, a cuando vamos creciendo y llegamos a no aceptarnos o incluso a odiarnos, ¿vale? He de deciros que vivimos en una sociedad y en una cultura y en sistemas familiares completamente tóxicos. No se fomenta la autoestima desde pequeños, no se fomenta ni se habla del amor propio en el colegio, no nos lo enseñan, en las familias, en los entornos familiares, en la mayoría tampoco no nos lo enseñan. Y sí que es verdad, y cuando estéis viendo este vídeo seguramente decís, es que es real, o sea, se pone mucha énfasis, por ejemplo, en resaltar nuestros defectos, en resaltar las cosas que hacemos mal, en resaltar nuestras sombras, pero se pone muy poco empeño en resaltar nuestras potencialidades, nuestros valores, nuestras cualidades positivas. Es como que no nos incluso en conocer nuestra esencia, ¿vale? En conocer nuestras virtudes y en conocer nuestra esencia y respetarla, ¿no? Es como que casi todos tenemos recuerdos quizás de una infancia en la que nos han comparado con alguien, que siempre había alguien que era mejor, ya fuera un hermano, ya fuera un primo, ya fuera un amigo, o te has equivocado en algo, ves, es que siempre lo hacen mal, es que siempre haces lo mismo, es que siempre te equivocas, es que a ver si haces esto, a ver si haces lo otro. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo pues que venía de un entorno familiar, yo vengo de un árbol genealógico, de un entorno familiar, donde una de mis primeras heridas, que es mi quirón además,
que así le llama la astrología, es la herida de la desvalorización. Vengo de un sistema familiar de maltrato normalizado y de desvalorización constante, de que constantemente en la infancia me han dicho todas esas cosas que hacía mal, todas esas cosas me han resaltado constantemente mis defectos, incluso algunos defectos que yo a día de hoy los veo como virtudes, ¿no? Pero que constantemente me los resaltaban y me los decían y me machacaban, y cada vez que me equivocaba era como me machacaban un montón, me juzgaban un montón, pero nunca me decían que hacía algo bien, nunca me decían, incluso cuando yo hacía muchas cosas bien, porque hacía muchísimas cosas bien, ni siquiera me vieron como niña, ¿vale? Y ni siquiera sabían las cosas que yo se me daban bien hacer. No las sabían, es como que no ponían atención o no tenían tiempo, ¿vale? No se juzga, porque bueno, todos venimos, la mayoría venimos de sistemas inconscientes, y por eso, con los que hemos decidido trabajar la consciencia, nos tenemos que hacer conscientes y darle la vuelta. He de decir que creo a día de hoy, ¿vale?, que trabajar en el amor propio y trabajar primero en el autoestima y después en el amor propio, que ahora después diferenciaré entre ambas y definiré un poco, yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos hacer en esta vida. Yo creo que es una de las mejores inversiones que debemos hacer en nuestra vida. Creo que nadie debería irse de este mundo sin haber trabajado el amor propio, porque a este plano venimos sobre todo a aprender sobre el amor, y para aprender a amar a los demás, ¿vale? Imaginaros lo importante que es el amor propio y la autoestima, que es la base para el resto, para todo. Es la base, el amor propio y la autoestima es la base para tener salud. El amor propio y la autoestima es la base para conseguir nuestros objetivos. El amor propio y la autoestima es la base para tener relaciones en equilibrio, relaciones sólidas que no sean tóxicas. Y el amor propio y la autoestima es la base para reconocer nuestros dones y nuestros talentos y desarrollar nuestro propósito en la vida. Porque si tú no te quieres, ¿vale?, no vas a reconocer qué es lo que se te da bien. Si tú no te quieres, no vas a saber cuáles son tus habilidades y por lo tanto no vas a poder cumplir tu propósito, a lo que has venido a la vida. Entonces, cuando mucha gente dice, oye, ¿a qué he venido yo a la vida? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Primero, ante todo, tu propósito, y una de las primeras misiones en esta vida para mí es trabajar sobre tu amor propio, sobre tu autoestima primero y sobre tu amor propio después. ¿Cuál es la diferencia? Primero hay que trabajar el autoestima y el autoconcepto, ¿vale? Porque para desarrollar el amor propio nos tenemos que conocer en profundidad nuestras luces y nuestras sombras, ¿vale? El amor propio es algo como mucho más interno, que no se basa tanto en cosas externas, pero es que para llegar ahí hay que hacer un largo camino. Entonces, como primero tenemos que tener una pequeña muleta, vamos a empezar a trabajar el autoconcepto y el autoestima, ¿vale? Que tiene más que ver con el personaje, ¿no?, con el personaje que interpretamos, ¿vale? Pero trabajaremos el tercer chakra antes de completar todos los chakras. Trabajaremos el tercer chakra para tener un chakra en condiciones. Cuando empezamos a trabajar el autoestima, ¿no?, imaginaros que hay personas que digan, vale, yo quiero trabajar en mi autoestima, yo quiero trabajar en mi autoconcepto, vaya o no vaya a terapia, ¿vale? Hay gente que lo puede trabajar, pues a lo mejor no tiene tiempo o no le da buen rollo ir a terapia, pues lo puede trabajar comprándose un libro o lo puede trabajar viendo un vídeo como este, ¿vale? ¿De qué forma yo puedo trabajar en mi autoestima, autoconcepto, cuando yo me he hecho consciente de que no me quiero? Hay múltiples formas, ¿no? Pero una de las formas es lo que os decía, cogeros una hoja, ¿vale?, y apuntar cualidades sobre vosotros mismos. Aunque os pase como a mí en aquel entonces, hace años, que pensáis que no tenéis ninguna, alguna tenéis. Hay alguna cualidad en vosotros que os haga diferente, hay alguna virtud en vosotros que domináis, hay algo que se os da bien, hay algo que ya sea que sepáis escuchar, ya sea que seáis empáticos, que seáis sensibles, que sepáis hacer algo se os da bien, ¿vale? Investigar en eso. Tenéis cualidades, las tenéis, aunque de pequeños os hayan dicho que sois lo peor, ¿vale? Las tenéis y lo vais a ir descubriendo por el camino. ¿De qué forma se puede trabajar el autoconcepto? De muchas formas. Pues podemos empezar a trabajar el autoconcepto empezando a poner límites. Vivimos una sociedad que nos hace más vivir por los demás que por nosotros mismos, ¿no?, que nos hace someternos a lo que los demás esperan de nosotros mismos. Pues empezar a priorizarnos, empezar a hacer las cosas que a nosotros nos gustan y que queremos hacer, y empezar a aprender a poner límites y a decir no ante lo que no queremos hacer y ante lo que no nos gusta, ¿vale? Y a empezar a hacerlo. Al principio quizás lo desarrollamos con cierta culpa, pero luego ya por el camino, como siempre, pues lo vamos a hacer cada vez con más naturalidad, ¿no? Es como que si toda la vida me he estado relacionando desde el cumplir las expectativas externas y priorizar a la otra persona por encima de mí misma, pues ahora, aunque la sociedad nos diga que es ser egoístas o narcisistas, me voy a poner en primer lugar.
voy a hacer las cosas que me gusten y no voy a hacer las cosas que no quiero hacer. Voy a decir no cuando quiero decir no y voy a decir sí cuando quiera decir sí, ¿vale? Empieza a hacer esas cosas que te gustan y que se te dan bien, en las que tú sepas que eres bueno, porque eso realmente, y potencialo, trabájalo para cada vez ser mejor en eso. Y por otro lado, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho a desarrollar la autoestima también, por un lado esto, y por otro lado, juntarme con personas que yo veía que me apreciaban y me valoraban, que cuando yo ni siquiera me quería en ese momento, había personas que veían cosas en mí que ni yo misma veía, ¿no? Que me veían con buenos ojos. O sea, que a lo mejor en un principio eran 3, 4, 5 que valoraban cualidades en mí, como que era buena persona, que era una persona simpática, que era una persona espontánea, natural, incluso inocente, como campechana y todo eso. Y entonces me lo repetían, eran buenos amigos. Entonces empecé a dejar de irme con gente a lo mejor que me machacaba constantemente y que potenciaba completamente mis defectos. Empecé a apartar esa gente de mi vida y empecé a juntarme con gente que veía cosas buenas en mí hasta que yo fuera capaz de hacerla. Incluso una de las cosas que más me ayudó fue un regalo que me hizo una pareja, un novio que yo tuve, fue que me ayudó a amar mis defectos, ¿vale? Entonces yo tenía una serie de cualidades que me hacían sentir muy culpables, que eran mis defectos o eran mis sombras más profundas, y entonces era como que me hacían venirme muy abajo, me hacían sentirme culpable, ¿no? Era pues, yo qué sé, una persona, tengo tendencia a ser una persona como distraída o despistada y un poco caótica, ¿no? Son cosas en las que yo he ido trabajando, incluso en ese momento era una persona más bien impuntual. Entonces este chico me ayudó a querer esos defectos y me decía: Rosana, es muy fácil amar las virtudes de los demás, pero es mucho más difícil amar los defectos. Dice, y es tan importante lo uno como lo otro. Cuando una persona sea capaz de amar tus defectos y no hacerte sentir culpable por ellos, esa persona te quiere de verdad. Es algo que tenemos que esforzar en hacer. Entonces a mí me ayudó muchísimo a que él veía mis defectos como los veía otra persona, pero incluso yo percibía que los veía incluso como virtudes y me ayudaba a reírme de ellos, ¿no? Y, no sé, cuando veía que cometía algún despiste o que algún día llegaba tarde, me ayudaba a quitarle hierro y me decía, bueno, no te preocupes, dice, seguramente que lo vas a superar, no te preocupes, eres distraída, pero eso te da un toque de, yo qué sé, te hace especial o cosas por el estilo. Entonces, cuando vayamos a trabajar en el autoestima, pues eso, tenemos que trabajar en esta serie de cosas. Otra de las cosas que se trabaja en terapia, los terapeutas, es que nos preguntan, ¿cuál sería tu yo ideal? Dime 3 personas a las que te gustaría parecerte y dime 3 personas a las que nunca te gustaría parecerte. Entonces, de esta forma podemos trabajar nuestras luces y nuestras sombras, porque esas personas con las que tú sueñas parecerte, personas que representan el ideal de lo que a ti te gustaría ser, tú lo eres en potencia y te van a dar una pista, ¿vale? Entonces, dime 3 personas y 3 cualidades de cada una de esas personas con las que a ti te gustaría ser. Y dime 3 personas o 3 cualidades de estas personas que detestes. Eso te va a ayudar a trabajar tus sombras, porque para llegar al amor propio tenemos que trabajar, aceptar nuestras luces, conocernos, abrazar nuestras luces, abrazar nuestras virtudes, mostrarlas abiertamente, y luego también tenemos que trabajar con nuestras sombras. Todos tenemos sombras, todos tenemos heridas, todos tenemos traumas, todos tenemos programaciones negativas, todos tenemos cosas, incluso memorias de otras vidas, de nuestro transgeneracional. Muchas veces, sobre todo la gente que estamos en lo espiritual, las almas viejas, o llamanle almas viejas, semillas estelares, venimos con niveles de autoestima en comparación a la mayoría bastante bajos y machacados, ¿vale? Es algo muy común en la gente del ámbito espiritual, de la espiritualidad, del crecimiento personal, en las almas viejas, como he dicho, en las semillas estelares, que tengamos niveles de autoestima tirando a bajos. ¿Por qué? Porque al ser, entre comillas, distintos, pues a lo largo de nuestra vida o de nuestras vidas, se puede decir que traemos memorias de haber sufrido discriminación, de que nos han asociado con que somos personas raras, que no nos adaptamos. Entonces, cuando no encajas en ningún molde, cuando no encajas en un sistema familiar, cuando no encajas en tu sistema de amigos, o sea, en la gente con la que te juntas, porque tú eres el raro, tú eres el distinto, tú eres el que no encajas, cuando eres muy distinto de la mayoría, pues sufres discriminación.
muy común que te rechacen, es muy común que te aparten, es muy común que te excluyan. Entonces todos venimos con memorias pues, de discriminación, de rechazo, de desvalorización, de bicho verde, de oveja negra y todo eso. Entonces tenemos que trabajar mucho en amar nuestra rareza, ¿no? Y verlo y terminar verlo como algo bonito. Yo, por ejemplo, os cuento que cuando hace años las cosas por mí que me acomplejaban y que me hacían sentir mal, insegura, porque yo hace años era una persona muy insegura, porque yo hace años era una persona con muchos miedos, con muchos complejos, con un nivel de autoestima muy bajo, y sin embargo hoy la gente me dice que transmito seguridad, que transmito amor propio y que transmito muchísima fortaleza, para que veáis que la autoestima se puede trabajar y que es... Cuando lo tienes, os puedo asegurar que hay un antes y un después. El antes de no tener autoestima y el después. Como que todo se empieza a poner en orden. Por eso os digo que es la mejor inversión que podéis hacer. Yo hace años, alguna de las cosas que me hacían sentirme mal y que bajaban, que tenía un pobre autoconcepto de mí misma, era, por ejemplo, que me sentía, cuando yo iba a terapia y me preguntaban qué es las cosas que no te gustan de ti y que te hacen sentir mal, pues yo decía que era rara, me sentía rara. Me sentía débil. Me sentía insegura y era una persona rara, demasiado sensible. No me gustaba mi sensibilidad, la escondía. No me gustaba mi vulnerabilidad, la escondía. Era una persona que lloraba fácilmente, eso lo asociaba con ser una persona débil. Era una persona que no sabía poner límites. Era una persona a la que dejaba que los demás la pisaran. Era una persona que, pues eso, que tenía muchos miedos en la vida, que me sentía como que me sometía a lo que los demás querían de mí para que me quisieran o me validaran y todo eso. Y no me gustaba de mí, pues que era una persona despistada, era una persona un poco que tendía a la desorganización, pues que tenía una forma de vestirme como muy extravagante, ¿no? Que pues, eran cosas con las que mucha gente me había machacado, ¿no? Incluso el tener la piel blanca. Había gente también que cuando era pequeña se metían porque tenía la piel blanca y nunca me ponía morena en verano, incluso porque tenía pequitas en la cara, ¿no? Y yo tuve grandes amigos y gente que me quería, que me ayudó a ver esos aparentes defectos como virtudes y me ayudó a reconciliarme conmigo misma. Me ayudaron a ver que mis pecas eran bonitas, me ayudaron a ver que mi piel blanca era muy bonita, ¿vale? Y que transmitía, pues, no sé, algo como de pureza o yo qué sé. Me ayudaron a ver, pues eso, que mi forma de vestir extravagante era porque yo era una persona original y creativa y no me gustaba vestirme como todo el mundo, o sea, como que buscaba como vestirme de cierta... Yo siempre, ahora que me conozco, tengo como una parte, una faceta original y artística, entonces me gusta en cierta medida la extravagancia, ¿no? Y es algo de mi esencia. Entonces, lo mejor que podemos hacer para cultivar el amor propio, pues es conocernos a nosotros mismos, nuestras luces y nuestras sombras, ¿vale? Y abrazarlo todo, convertir, o sea, nuestras sombras, por ejemplo, hay cosas, cualidades de nosotros que no podemos cambiar quizás, pues esas las aceptamos y nos reímos de ellas. Y hay otras que sí que las podemos modificar, ¿vale? Y las vamos transformando. Entonces, es muy importante que generemos un yo ideal, ¿vale? Y que vayamos trabajando en nosotros mismos hasta acercarnos lo máximo posible por llegar a ese yo ideal, ¿vale? Porque en verdad es lo que somos en esencia. Es como si tú tienes un ideal de lo que quieres ser o un referente de lo que quieres ser, es porque tú eres eso en potencia, como os he dicho. Entonces, bueno, pues creo eso. Creo que el amor propio es la mejor inversión que podemos hacer en la vida. Os puedo asegurar que yo he hecho este camino, este aprendizaje, ¿vale? No creo que haya llegado al máximo, pero sí que puedo asegurar y lo puedo asegurar porque cuando no has tenido algo y lo tienes, sabes reconocer el valor que eso tiene. Entonces, para mí, el valor que tiene el tener un nivel de autoestima óptimo es inmenso. Os puedo asegurar que hay un antes y un después, y que todo se pone en orden, porque ¿qué ha cambiado en mi vida en el momento en que yo empecé a quererme? ¿Qué ha cambiado en mi vida cuando yo desarrollé el amor propio? Pues ha cambiado todo. O sea, os puedo asegurar que ha cambiado, o sea, mis relaciones. O sea, es como que cada vez me relaciono de formas mucho más sanas. Es como que ves el mundo y las personas mucho más amables, dejas de juzgar. Yo llevo tiempo que es como que cada vez tengo menos la sensación de necesitar juzgar a los demás, porque juzgamos cuando no hemos trabajado nuestras sombras y nuestras carencias por proyecciones. Es como que siento que no tengo grandes necesidades de juzgar a nadie, si lo hago de forma constructiva. Estoy en paz con mi familia, estoy en paz con mi pasado, perdono fácilmente, me considero mejor persona, más generosa, más madura, más equilibrada, más sana. Incluso yo, por ejemplo, cuando empecé a quererme de verdad, noté que bajaba de peso. O sea, es como que te afecta muchas veces el amor propio. También hay gente, por ejemplo, que con los años van ganando peso y es porque tienen un montón de carencias que no han trabajado y eso les hace crear obesidad porque comen para llenar vacíos.
es como utilizan la comida para llenar vacíos y para llenar cosas internas. Entonces tú generas hábitos positivos, y a día de hoy soy una persona que me cuido un montón, cuido mi alimentación, hago deporte, cuido la ropa que me pongo, o sea, quiero verme bien, le doy mucha más importancia al interior que al exterior, pero evidentemente también se lo doy al exterior. Es como que siento que soy una persona que tengo valor y por lo tanto no me relaciono con cualquier persona, pongo límites. Sobre todo reconozco cuáles son mis dones y talentos. También me ha ayudado mucho el hecho de quererme a mostrarme. Yo antes tenía muchísimo miedo a mostrarme porque tenía mucho miedo a la crítica y al juicio. A día de hoy me da igual lo que los demás piensen y opinen de mí, porque tengo la suficiente fortaleza interna como para saber darle la vuelta a las críticas. Es como que cada vez me afectan menos porque yo me he aceptado a mí misma, yo me conozco, conozco mis luces y mis sombras, y si una persona de fuera viene y me hace un comentario negativo o una crítica, pues voy a decir, vale, pues a lo mejor lleva razón, o voy a decir, no la lleva, es algo que yo no considero como algo verdadero o no me va a afectar porque es como que yo ya sé cuáles son mis defectos, yo ya sé cuáles son mis sombras y las acojo y las acepto. Entonces el valor que tiene una crítica externa sobre mí cada vez es menos negativo. Me tengo a mí misma, tengo un nivel de empoderamiento. Deciros que lo mejor que le podemos dar a esta existencia y a los demás, que incluso es un ejemplo de generosidad, es trabajar en nuestro amor propio, porque trabajar por nuestros sueños, trabajar por la superación constante es lo mejor que le podemos dar a los demás, porque en un momento vamos a poder actuar incluso como ejemplo de superación y de inspiración para que otros tomen y decidan tomar el mismo camino, que seamos muchas luces, ¿vale?, resplandecientes, habiéndonos atrevido a abrazar nuestro brillo y nuestro máximo potencial. Y bueno, pues no sé, es que esto es un tema muy amplio, pero como no quiero que el vídeo sea mucho más largo, os animo en este vídeo a que trabajéis en vuestro amor propio y en vuestro mejor autoconcepto, porque de verdad que tenemos un gran potencial interno. No vayáis de esta vida sin saber cuál puede ser la mejor versión de vosotros mismos. Un beso, sigamos creciendo, sigamos queriéndonos.